el Señor es tardo para la ira, pero cuando llega el momento en que ya tú sigues pecando, vives en pecado y continúas pecando, y el Señor está esperando. Pero insistes. Pero tú insistes, porque yo quiero eso. Y el Señor, ya sabes que de parte de Dios eso es lo que no te conviene. El Señor llega a un momento como lo que dice en Romanos capítulo 1. Dice, los entrega, los deja. ¿Ya quieres eso? ¿Realmente me estás cambiando por eso? Bueno, toma eso. Anda, embárrate, anda, ensúciate, pero no es la voluntad de Dios. No es que Dios está metiéndote ahí, eres tú mismo que te estás llevando hacia ese lugar. Y es un lugar a donde el Señor no puede estar, no puede. Entonces, ¿qué hace? Él te suelta. Familia, ¿cómo están? Dios les bendiga un montón. Bienvenidos al cuarto episodio de la primera temporada de mi podcast, Tulio Vargas. Y es donde abrimos el corazón como no lo hacemos durante las prédicas. Y aquí está conmigo Daniel. Un aplauso para Daniel. Daniel. Qué gusto estar, ya es el cuarto episodio. Ya estamos en el cuarto episodio, primera temporada. Se vienen muchas cosas más, así que suscríbanse. Los que no están suscritos, vayan a suscribirse a YouTube y también a Spotify. Si pueden compartir, si les es de bendición, si pueden compartirlo con sus amigos, si pueden compartirlo con sus hermanos, sería una alegría para nosotros. De hecho, sería una de las mejores maneras de apoyar este podcast y que otra gente sepa, que otra gente escuche también el mensaje del Evangelio. Y en este podcast que vamos a hablar cosas que normalmente no se dicen en las prédicas. Y bueno, hoy tenemos un tema bastante interesante. Interesante. Vamos a hablar acerca de cómo es Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Los que quieren escuchar la prédica, ya saben, tienen que ir a YouTube de la Casa del Padre para que puedan ver la prédica. Pero hoy vamos a tomar otros puntos de esa de cómo es Dios. ¿Cómo es Dios? Se estuvo hablando este fin de semana en la iglesia acerca de la bondad y la ira de Dios. La bondadosa ira de Dios. La ira bondadosa de Dios. Sí, y una de las preguntas que creo que al menos yo también tuve dentro de mí algunas veces, Dios es, bondad, ira, Dios es bueno y es malo, o cómo explicamos que Dios tiene su bondad y al mismo tiempo hay ira. Bueno, tú dijiste algo muy especial al principio, ¿cómo es Dios? Y esa es una pregunta que cualquier teólogo se queda chiquitito y yo me quedo muy chiquito para responder. Sin embargo, el mismo Dios en Éxodo, en el pasaje de Éxodo, el que toqué durante la prédica, el mismo Dios todopoderoso hace su aparición y su intervención hablando de sus cualidades. Y eso es mucho mejor de que alguien te pueda contar, ¿no? Las cualidades de una persona. Es mucho mejor que la misma persona te diga, bueno, yo soy así. Entonces, Jehová hace la intervención y dice, una de las cualidades que él tiene es que él es lento para la ira. Entonces, en base a esto, no es mi gran respuesta, pero en base a esto quiero responder lo que me acabas de preguntar. ¿Cómo es que Dios puede ser bueno y malo, capaz al mismo tiempo? La verdad es que jamás el Señor va a ser malo, ¿no? Jamás Dios será malo. Él es bondadoso. La Biblia dice que Dios es amor. Y todo lo que Él hace, lo hace desde una posición de amor. La Biblia no dice que Dios es ira. La Biblia no dice que Dios es alguna otra cosa. La Biblia específicamente en Pedro dice, Dios es amor. ¿Qué me quiere decir esto? Que todo lo que Dios hace, incluso airarse, porque dice la misma descripción de Éxodo, cuando Jehová Dios habla y dice, soy lento para la ira, me tardo para airarme, pero ¿qué quiere decir esto? Que llega un punto en que sí me airo, en que sí tengo ira, en que sí siento ira, pero me demoro más de lo común. Ahora, tenemos que entender lo siguiente, el amor de Dios, la bondad de Dios, no es el mismo amor y la misma bondad que nosotros los seres humanos tenemos. La ira de Dios no es la misma ira que nosotros los seres humanos tenemos. Ahora, puedo deducir y puedo concluir, por lo menos en esta parte, en que la ira de Dios es diferente a mi ira, es diferente a lo que yo siento, porque viene desde un lugar de amor. La ira de Dios
viene desde un lugar de amor. Esa es una de las cosas que complica cómo entender también esto. Me acaba de abrir la mente en eso de que la ira de Dios, la bondad de Dios no es similar a nosotros. Posiblemente a veces tenemos este tipo de dudas desde nuestra perspectiva. O sea, yo puedo pensar en la bondad de Dios o en la ira de Dios pensando en mi propia ira. Es que sí, ese es el problema. Medimos a Dios de acuerdo a lo que nosotros, a la perspectiva que tenemos de nosotros. O sea, yo me airo así, entonces Dios se aira así. Yo amo así, entonces Dios ama así. No, la Biblia dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. Mis pensamientos son más altos que los tuyos. Entonces, definitivamente, la bondad y la ira de Dios vienen desde un lugar muy diferente al nuestro, ¿no? No sé si... No, sí, sigo dando vueltas en eso, pero y una de las cosas también de lo que estábamos hablando, de cómo vemos nosotros a Dios. Al principio dijo que Dios o Jehová, Él se va describiendo a sí mismo, y creo que es de las cosas más hermosas que tiene la Biblia, que Él se va demostrando a sí mismo, se describe a sí mismo, podemos conocerlo a Él. No cometamos, creo que el error que cometemos a veces es que empezamos a describir a Dios o a ver a Dios desde nuestra perspectiva sin acudir a la Biblia. Yo dije algo, ese día, no sé si te acuerdas, yo dije, nosotros describimos a Dios o presentamos a Dios cuando me preguntan, ¿cómo es Dios? Entonces de repente vamos rapidito a, Él es omnisciente, Él es omnipresente. Y dije la comparación de que cuando te preguntan o me preguntan por tu esposa, ¿y cómo es tu esposa? En realidad no me están queriendo preguntar de qué tamaño es, qué color de cabello tiene, cómo es él. No, lo que me están preguntando en realidad es qué le entristece a tu esposa, qué le pone feliz a tu esposa, cómo ella reacciona. Y cuando hablamos de esto, ¿no? Jehová interviene en Éxodo y dice, yo soy lento para la ira. Él está describiéndose a él mismo cómo es en esencia, qué es lo que pasa dentro de él. Entonces, creo que es la mejor y más fiel descripción que podamos tener. Quiero dar una acotación ahí que se me ocurre ahora. Es que creo que a veces, como dice, le preguntan, o a mí también me pueden preguntar cómo es tu esposa. Hay algunas personas que lo que describen es desde la admiración. El omnisciente, omnipotente, tiene mucho que ver desde afuera, desde admiración. Pero el saber cómo es en su esencia tiene que ver desde relación, desde poder estar más cerca. Sí. Por ejemplo, la gente puede saber, como decía, yo también digo de mi esposa, cómo es en tamaño o en color de cabello desde afuera, pero cómo es en su carácter. Claro. Tiene que tener relación. Claro, no, eso es pasando tiempo, eso es conociendo a la persona. Y en este caso es conociendo a Dios, ¿no? Dios detesta la lengua mentirosa. Dios detesta a aquel que sabe que está haciendo mal y lo sigue haciendo, lo continúa. Romanos habla de eso, que Él detesta, es abominable hacia el Señor. Vamos a otra pregunta. Algo que estamos pasando hoy en día en Bolivia es bastante presente y creo que también en varios países, en Perú, en Estados Unidos, los tornados, los incendios, desastres naturales. ¿Tiene que ver esto con la ira de Dios? Hay gente que decía que el COVID era la ira de Dios sobre nosotros. Sí. Yo cuando pienso en Dios, yo pienso más en un papá, ¿no? Más que en un justiciero que está con su machete o con su espada o con un gran martillo esperando de que tú te equivoques para Los griegos. matarte. Así. Como Sí. Zeus. Sí, no, y yo cuando pienso en Dios, yo pienso en un Dios que es lento para la ira, que tiene mucha paciencia, eso quiere decir. Entonces, cuando yo pienso en Dios, no estoy pensando en un Dios que está esperando para aplastarme y hacerme, no sé, ahora sí me las vas a pagar. No, yo estoy pensando en un Dios que me ama y que quiere que yo proceda al arrepentimiento. Entonces, pensando en esto, y eso es lo que dice la palabra de Dios, eso es lo que dice la Biblia, pensando en esto, yo llego a la conclusión de ¿qué? De lo que muchos teólogos han dicho y lo que muchos pastores han repetido por muchos años y que tal vez no es novedad que yo te lo diga, pero lo que está sucediendo en el mundo es consecuencia del pecado de la humanidad, ¿no? Al hombre ser tan destructivo,
con los bosques, al hombre ser tan, llegar a tantas cosas bajas, Tanta avaricia también. tanta avaricia, querer más cosas, querer tomar más territorios, talan árboles, queman árboles, el calentamiento global. Recuerda que en el Edén, cuando Dios creó, Dios lo hizo todo bueno. Sí. Entonces todo esto que está sucediendo es parte del pecado del hombre. Ahora, la naturaleza es así, ¿no? La naturaleza es así. No, esto no viene que Dios se ha encendido en furia, aunque la Biblia dice también que en los últimos tiempos van a ser así, ¿no? Que van a haber terremotos, van a haber guerras, van a haber rumores de guerras y todas estas cosas que ahora están sucediendo. Y creo que eso vuelve igual al principio de todo esto que está pasando. Es la consecuencia del pecado, pero en cuanto a las señales del fin, también tiene que ver mucho con su amor. Tiene que ver Con mucho. ir volviendo para nosotros, algo que esperamos tanto. Ujú. Y mencionaba un poco de la perspectiva, por ejemplo, de los griegos, porque creo que esta pregunta de la ira de Dios y desastres naturales está desde los principios, como muchas civilizaciones agarraban, inventaban dioses en base a su propio carácter, de Ujú. cómo pensaban que Dios era y Dios se enojaba y sacaban todo esto. Pero al Sí, fin de cuentas es consecuencia del pecado del hombre sí. y tiene mucho que ver con esto. Por eso aquí en Bolivia se le adora a la Pachamama y tanto es porque creen que la Madre Tierra y todo eso tienen dominio sobre las cosas, ¿no? Como que van a aplacar la ira de Dios o de la Pachamama o de lo que está sucediendo orándoles, haciendo sacrificios, ¿no? Pero en realidad todo esto es consecuencia del pecado del hombre. Una de las frases que se resaltó mucho en la prédica es Dios es lento para la ira. Es ¿Cómo? muy lento para ¿Cómo podríamos explicar esto? Tú usa un ejemplo que me encantó. Sí. No sé si lo podemos volver a tomar. Sí, sí. Lento para la ira. El Señor si no fuera lento para la ira, no sé dónde estaríamos nosotros, ¿no? Pero Dios ha tenido tanta paciencia conmigo, ha tenido tanta paciencia seguro contigo también, Daniel, y con cuantos, y su paciencia, en esa lentitud a airarse, nos jala hacia Él. Es tan Él nos jala con su amor y no podríamos rechazar tanta gracia, tanto amor. Pero respondiendo a tu pregunta, Él es lento para la ira. Él se podría decir que es lento para la ira porque se podría decir que tiene fosas nasales muy largas, ¿no? Fosas nasales muy largas. ¿Qué quiere decir? Como cuando el micro o cuando el bus público se te cruza en medio de la calle y tú haces... respiras y te calmas, ¿no? Hay algunos que en vez de hacer esto, lo que hacen es... ya. Y a eso se le diría que Él es lento para la ira, ¿no? Él tiene mucha paciencia con nosotros. Y hablando justo de esa paciencia, viene la última pregunta en realidad. ¿Qué pasa? Dijo que nosotros somos parte del milagro de la paciencia del Señor con tantas cosas que Él tuvo para nosotros, de su bondad, de su amor. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que reciben de ese amor, conocen el Evangelio, han escuchado la palabra de Dios, han estado en una iglesia, capaz incluso han nacido en una familia cristiana, y esa paciencia que Dios tiene con ellos, que Él dice que es tardo para la ira, pero estas personas, hay algunas capaz que dejan que el pecado los siga consumiendo y escuchan el mensaje que Dios quiere algo para ellos y dejan y aún siguen y siguen y siguen. ¿Qué pasa con esas personas que conociendo este mensaje repetidamente no dejan su vida de pecado? Sí, es tan triste para una persona que se ha acercado al Señor y que haya visto el favor de Dios, haya visto la provisión de Dios, el cuidado, haya disfrutado de eso. Es tan triste que decida no seguir al Señor. Es tan lamentable porque al acercarte más a Él es mucho más irresistible todo lo que Él nos ofrece, todo lo que Él significa para nosotros. Y dice la Biblia, con lazos de amor nos jala hacia Él, ¿no? Es muy lamentable que las personas decidan hacerse a un costado. Esto me lleva a
a pensar en lo siguiente, me lleva a que el Señor es tardo para la ira, pero cuando llega el momento en que ya tú sigues pecando, vives en pecado y continúas pecando, y el Señor está esperando, Pero insistes. pero tú insistes, porque yo quiero eso, y el Señor, ya sabes que de parte de Dios eso es lo que no te conviene. El Señor llega a un momento como lo que dice en Romanos capítulo 1, dice, los entrega, los deja. ¿Ya quieres eso? ¿Realmente me estás cambiando por eso? Bueno, toma eso. Anda, embárrate, anda, ensúciate, pero no es la voluntad de Dios. No es que Dios está metiéndote ahí, eres tú mismo que te estás llevando hacia ese lugar. Y es un lugar a donde el Señor no puede estar, no puede. Entonces, ¿qué hace Él? Te suelta, te deja. Y lo que dice Romanos, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Está hablando de la gente perversa, de la gente que es injusta, de la gente que hace la maldad, a pesar de, o sea, ¿quién es alguien que hace injusticia? Alguien que sabe lo que es justo, pero hace injusticia aún así. Entonces, eso provoca la ira de Dios. Entonces Dios los suelta y los entrega y los deja. Pero ¿sabes qué es lo lindo de esto? Es que aunque tú hayas conocido al Señor un tiempo y hayas decidido estar a un costado por meterte, por embarrarte, por ensuciarte en una vida de pecado, lo hermoso de esto es que Dios te está esperando al otro lado. Sí. Y Él te está esperando con brazos abiertos. Porque incluso hasta su ira viene desde un lugar de amor. O sea, te suelta. Esperando que en algún momento, así como el padre de la historia del hijo pródigo, que esperaba que su hijo vuelva a casa. No para recriminarle, no para chicotearlo, como decimos, o castigarlo, sino que lo esperaba con amor. Le esperaba que regrese para ponerle un anillo, para abrazarlo, para curarle las heridas, para ponerle nueva ropa. Esto es increíble. Y así está continuamente el Señor esperándonos al otro lado.